Esto pasó hace unos meses. Yo tenía 32 años y me mudé a un vecindario tranquilo después de mi separación. Buscaba un nuevo comienzo y algo de paz. Mi casa es pequeña, con un jardín trasero que parece más grande de lo que realmente es. Al principio, todo parecía normal. Pasaba horas en mi estudio revisando los planos de mis proyectos. Sin embargo, esa calma desapareció una noche. Estaba concentrada en mi trabajo cuando escuché un leve golpeteo en la pared. No le di mucha importancia, pensé que eran las tuberías. Pero el golpe se hizo más fuerte, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Me sentí incómoda. Traté de olvidarlo y de seguir trabajando, pero los golpeteos continuaron. Entonces comenzaron los susurros. Eran apenas audibles, pero lo suficiente para inquietarme. No sabía qué hacer, así que decidí salir al jardín para despejar mi mente. Mientras caminaba, noté marcas extrañas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hasta el borde de mi propiedad. Miré hacia la casa de mi vecino. Lo vi en el umbral de su puerta, inmóvil. No podía ver su rostro, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Sentí que me estaba observando, así que regresé a casa rápidamente. Pasaron los días y mi ansiedad aumentaba. Cada noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras estaba en el sofá, escuché un sonido arriba, como si alguien caminara por mi habitación. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo rápido, y subí las escaleras. Todo estaba en silencio, no había nada. Solo el frío que se sentía en el aire. Miré por la ventana y ahí estaba el vecino, aún mirándome. Sentí un escalofrío recorrerme. La noche siguiente, decidí confrontar mi miedo. Busqué algo de valor en mí y fui a la puerta de mi vecino. Toqué con firmeza. Esperé un rato, pero no hubo respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Cuando me di la vuelta, para mi sorpresa, ya no estaba allí. Sentí que el aire se volvió denso. De repente, un susurro volvió a decir mi nombre. Era un sonido claro que provenía de la pared. Esto me aterrorizó. Me giré rápidamente y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Intenté convencerme de que eran solo ruidos de una casa vieja. Pero después de tantas noches así, ya no sabía qué pensar. Decidí hablar con otro vecino al día siguiente. Necesitaba desahogarme. Pero cuando lo hice, él solo miró hacia el suelo. No dijo nada. Algo me decía que sabía más de lo que decía. Nunca pude explicarlo. Aquellas noches extrañas me dejaron una huella muy clara en mi mente. Aún sigo sintiendo el frío de aquel susurro y la mirada inquietante del vecino. No sé qué era lo que realmente sucedía, pero no puedo olvidar esas noches en las que me sentí tan perdida. Capítulo 2. La siguiente noche, decidí no dormir. Quería enfrentar lo que estaba ocurriendo. Preparé una taza de café y me senté en la cocina, esperando. Las sombras se alargaban a mi alrededor y el silencio parecía más profundo que nunca. Las horas pasaron, pero los ruidos no regresaron. Una parte de mí se sintió aliviada, pero la otra estaba ansiosa, como si supiera que algo estaba por suceder. De repente, un fuerte golpe resonó en la pared. Me sobresalté y mi café casi se derrama. Miré hacia la pared, mi corazón se detuvo. El sonido era como un puñetazo, pero no había nadie. Me levanté con cuidado y decidí investigar. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido, por si acaso había algo o alguien ahí. Cuando llegué a mi habitación, el aire se sentía más frío. Miré a mi alrededor y vi mi ventana ligeramente abierta. Una brisa helada entraba, y eso explicaba la sensación inquietante. Decidí cerrar la ventana y, mientras lo hacía, escuché un susurro. Era un murmullo suave, casi como si alguien estuviera justo a mi lado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí que el miedo me invadía, como si una presencia invisible estuviera allí conmigo. No aguanté más. Salí corriendo al jardín, buscando aire fresco. Pero en lugar de alivio, la vista de mi vecino me detuvo en seco. Allí estaba, de pie, en su porche, mirándome. Su expresión era vacía, como si no me viera. Sentí que mi piel se erizaba. ¿Por qué siempre estaba ahí, observando?
¿Qué sabía él? Pero en ese momento, me di cuenta de que no podía enfrentar esto sola. Tenía que encontrar respuestas. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el vecino. Salí a caminar por el vecindario, buscando algún momento oportuno para hablar con otras personas. Encontré a una mujer mayor sacando la basura. Me acerqué y, con nerviosismo, le pregunté sobre mi vecino. Su respuesta fue inesperada: es mejor que no hables con él. Su tono era serio, casi temeroso. ¿Por qué?, le pregunté, sintiendo que una sombra de inquietud se ampliaba en mi pecho. Digamos que las cosas no han sido siempre normales aquí. Algunas personas desaparecieron. Aquí, a veces, pueden ocurrir cosas extrañas, dijo ella, evitando mi mirada. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Desaparecieron? ¿Qué significaba eso? Me despedí y regresé a casa rápidamente. La confusión y el miedo se agolpaban en mi mente. Intenté racionalizarlo todo, pero una parte de mí sabía que las cosas se estaban complicando. Miré hacia la casa de mi vecino y lo vi nuevamente, de pie, como si estuviera esperando algo. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía hacer algo. Fue entonces cuando noté que algo brillaba entre el césped. Me agaché y lo recogí. Era un pequeño objeto que parecía un collar, desgastado y sucio. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi columna. Una voz en mi mente dijo que debía saber más, pero el miedo a lo desconocido me hizo dudar. Decidí que la noche siguiente no sería como las otras. Estaba decidida a descubrir la verdad. Como si una parte de mi vida dependiera de ello, me preparé para enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Mi corazón latía intensamente cuando cerré la puerta de casa, sintiendo que el verdadero terror apenas comenzaba. Capítulo 3. La noche era oscura, y la luna apenas iluminaba el camino mientras salía de casa. La brisa soplaba con fuerza, y un escalofrío me recorrió la espalda al recordar todo lo que había escuchado y sentido. No sabía qué me esperaba, pero la curiosidad me empujaba adelante. Caminé hacia la casa de mi vecino, sintiendo que cada paso me acercaba a algo revelador. Cuando llegué, el silencio era abrumador. Apenas podía escuchar mi propia respiración y un latido sordo resonaba en mis oídos. Miré hacia la ventana que daba a su sala. Las cortinas estaban echadas, pero una luz tenue brillaba. El aire estaba cargado de tensión. Sabía que tenía que entrar. No era solo una cuestión de curiosidad, era una necesidad. Busqué en mi bolsillo y saqué un pequeño destornillador que siempre llevaba. Tal vez podría abrir una ventana. Mientras me acercaba, el corazón me latía con fuerza. Nadie parecía estar cerca, lo que me daba un leve sentido de seguridad. Mi mano temblaba, y después de un par de intentos fallidos, logré abrir una ventana trasera. El chirrido la hizo vibrar, y me detuve para escuchar cualquier signo de actividad. La oscuridad me rodeó como una cobija, pero no podía dar marcha atrás ahora. Entré y me encontré en una pequeña cocina desordenada. Los platos sucios estaban apilados, y había una sensación de abandono que me envió un escalofrío. Miré hacia el pasillo, oscuro y silencioso, y decidí avanzar. Cuando di el primer paso, el suelo crujió bajo mis pies, haciendo eco en el silencio. Me detuve, conteniendo la respiración. En ese instante, escuché un ruido. Era un leve arrastre, como si algo arrastrara por el suelo. Me dirigí hacia el sonido, cada fibra de mi ser alertada. Avancé con cautela, apoyando la mano en la pared fría. Al dar la vuelta a la esquina, vi una puerta entreabierta. La luz que provenía de la habitación iluminaba un objeto en el suelo. Un pequeño muñeco de peluche yacía en la puerta. Parecía viejo y desgastado, pero lo más extraño era que sus ojos brillaban en la penumbra. Me agaché para recogerlo, sintiendo una extraña conexión. Al tocarlo, una corriente fría recorrió mi mano. Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor, y un grito casi silencioso resonó en mi mente. Algo no estaba bien. Cuando me incorporé, noté sombras moverse en el rincón de la habitación. Especialmente difíciles de identificar, pero inconfundiblemente vivas. Mi corazón se detuvo. La sensación de ser observado me envolvió. Entonces,
De la oscuridad, el vecino apareció de repente, como si hubiera salido de la nada. Su mirada, intensa y absorta, se posó en mí. No podía moverme. Su rostro era inexpresivo, pero al mismo tiempo, lleno de advertencia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz suave pero amenazante, como un susurro que cortaba el aire denso. Su presencia era opresiva, y por primera vez, me sentí realmente atemorizada. Sin poder articular una respuesta, solo pude retroceder lentamente hacia la salida. Pero él se movió hacia mí con una rapidez inhumana. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una voz que no reconocía, pero resonaba en mi alma. Me giré y corrí, el muñeco olvidado en el suelo, mi única conexión con ese extraño mundo. Cuando logré salir, el miedo me impulsó hacia mi casa. Pero sabía que no iba a escapar tan fácilmente. En algún lugar, algo había sido despertado. Y ahora, no estaba sola. Había cruzado una línea que no debía tocar, y la única pregunta que me quedaba era, ¿qué iba a hacer ahora? Capítulo 4. Al llegar a mi casa, cerré la puerta de un golpe, como si eso pudiera sellar la oscuridad que había traído conmigo. Mi mente corría, tratando de ordenarse. El rostro de mi vecino, su mirada penetrante, y esa voz estridente. No podía dejar de pensar en el muñeco. ¿Por qué parecía tan vivo? Intenté calmarme, explicándome que todo había sido una pesadilla. Pero en mis entrañas, sabía que no era así. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas. A mi alrededor, todo lo familiar se sentía extraño, como si los muebles observaran y esperaran. La casa, que hasta entonces había sido un refugio, ahora parecía un laberinto de sombras. A medida que avanzaba la noche, un frío helado se coló por las rendijas de las ventanas. La luz del pasillo parpadeaba de manera errática. Me levanté, siguiendo la tenue luz hacia la cocina, la última parte de la casa que había sentido normal. Pero cuando entré, estaba vacía. Solo el eco de mis pasos resonaba en el espacio. Fue entonces que lo escuché de nuevo. Un ligero arrastre, como el murmullo de alguien moviéndose. Volteé rápido, y el miedo me abrazó. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. Un sonido, un susurro, como si alguien nombrara mi nombre. Carla. El eco atravesó la habitación, y mi piel se erizó. ¿Quién estaba ahí? Miré hacia los rincones oscuros, buscando respuestas. Tal vez estuviera delirando por la adrenalina de esa noche. Pero la voz sonaba más clara, más insistente. Carla, ven aquí. No podía resistirme. Me sentía atraída, como si hubiera un hilo invisible que me condujera a la oscuridad. Al final del pasillo, vislumbré algo que brillaba. Sin pensarlo, avancé hacia la fuente de luz, un impulso casi hipnótico. Me detuve frente a la puerta de mi vecino que daba a mi lado del jardín, esa misma puerta que había visto aquella noche. Con el latido de mi corazón retumbando, empujé la puerta. Estaba entreabierta. Antes de pensar en lo que estaba haciendo, crucé el umbral. Dentro, la habitación olía a tierra y moho, y la luz provenía de una lámpara parpadeante. El mismo muñeco de peluche que había dejado atrás yacía en el centro de la sala, ahora en perfecto estado. Lo recogí, y de inmediato, otra vez sentí esa friolera en mis manos. Pero algo fue diferente esta vez. Los ojos del muñeco parecían brillar más intensamente. Recordé el susurro, y sin querer, lo llamé. ¿Quién eres tú? La sala se sumió en un silencio profundo. Pero el aire cambió, volviéndose más pesado. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, sentí una presencia detrás de mí. Sin tiempo para darme la vuelta, una figura oscura apareció, ocupando el espacio. Una sombra definida, y aunque no podía ver los detalles, sabía que me observaba. Me quedé paralizada, y mientras el frío se apoderaba de mí, me di cuenta de que esa voz que había escuchado no era solo un eco. Era un llamado. Un vacío que ansiaba respuestas. Y en ese instante, comprendí que quizás había algo más profundo y oscuro que acechaba. La figura avanzó. Era el momento de actuar. Entonces, en un instante de desesperación, arrojé el muñeco hacia la sombra, esperando que eso pudiera ofrecerme algún alivio. Pero la reacción no fue lo que esperaba.
La sombra se dispersó, como si el muñeco hubiera abierto una puerta a otra realidad. Y con ello, una risa, cálida y desconcertante, inundó la habitación. Ahora sabía que el horror no hacía más que comenzar. Capítulo 5. El eco de esa risa resonaba en mis oídos, mezclándose con el gélido aire de la habitación. La sombra se disolvía, como humo a medida que una brisa la tocaba, y ahí, en medio de ese fenómeno, mi mente se nubló. Me giré rápidamente, buscando una salida, pero la sombra había desaparecido, dejando solo la inquietante risa como prueba de su existencia. El muñeco, ahora en el suelo, me pareció inofensivo. Sin embargo, sus ojos resplandecían de manera inquietante. Nunca había sentido un miedo tan paralizante. Volví a mirar hacia la puerta por la que había venido, pero ya no estaba segura de que realmente quisiera salir. Mis instintos me advertían que no había sido una buena idea entrar, pero el deseo de respuesta había sido más fuerte. Un nuevo sonido me sacó de mis pensamientos. Provenía de la habitación contigua, un leve golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Miré hacia la oscuridad más allá de la puerta de la sala. La curiosidad luchaba contra mi instinto de huir, y, mientras dudaba, el sonido se repitió. Ahora era más claro, una especie de llamado. Sin poder contenerme más, me acerqué a la puerta. La manija era fría al tacto y temblé mientras la giraba. La habitación era pequeña, llena de objetos cubiertos por telas blancas. Una atmósfera opresiva me rodeaba y, de repente, comprendí que esto era lo que había sentido desde el principio. Cada instante transcurría lentamente, y yo me sentía atrapada en un sueño aterrador. De pronto, vi un brillo en la penumbra. Era un viejo espejo, empañado y casi irreconocible. Caminé hacia él y la imagen que se reflejaba en la superficie hizo que me detuviera en seco. No era solo mi reflejo. Detrás de mí, se vislumbraba una figura, la misma sombra que había encontrado antes. Mi respiración se detuvo, apreté los ojos y volví a mirar. La figura estaba más cerca. Su forma parecía estar hecha de humo denso, pero una sonrisa claramente podía verse en su rostro. Era aterrador, una sonrisa que no prometía nada bueno. Una ola de frío me recorrió la espalda. Quise gritar, pero no pude. El pánico me paralizaba. En ese instante, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse. La sombra pareció cobrar vida, extendiendo un brazo hacia mí. De pronto, sentí que el suelo temblaba ligeramente bajo mis pies, como un latido oscuro. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada, como si alguien la hubiera sellado tras de mí. Sin pensarlo, di un paso atrás, completamente en estado de pánico. Entonces, el golpe de antes se repitió, seguido de un sonido que se asemejaba a un tañido distante. Era un sonido lejano pero reconocible. El reloj de la sala sonaba, marcando la medianoche. Y en ese instante, comprendí que algo estaba despertando. No solo en el espejo, no solo en la casa, sino en la oscuridad misma que me rodeaba. Sentí que mi única opción era enfrentar lo que se avecinaba, aunque eso implicara desenterrar secretos que quizás hubiera preferido dejar enterrados. Con un último vistazo a la figura que era un mero reflejo de lo peor que podía imaginar, recorrí toda la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Pero con cada segundo que pasaba, la sombra se acercaba más. La risa volvió, envolviéndome con su eco inquietante una vez más. Luego, el aire se volvió helado. Mi corazón se detuvo cuando escuché su voz, resonando con un tono horripilante. Carla, es hora de que juegues. Y entendí que estaba atrapada en una trampa, donde el verdadero horror recién comenzaba. Capítulo 6. Estaba paralizada, el miedo me mantenía en su agarradero. El eco de la risa se desvaneció, pero el frío persistía, envolviendo cada rincón de mi mente. Aquella voz, la voz de la sombra, retumbaba en mis pensamientos. Las palabras, hora de que juegues, me parecían un oscuro presagio. El espejo seguía distorsionándose, y la figura se mantenía ahí, como si esperara algo de mí. Di un paso atrás, pero mis pies se aferraban al suelo, como si también él supiera que no debía huir. Era un juego retorcido. Tenía que descubrir lo que realmente estaba pasando. De repente, me acordé del muñeco en el suelo. Volví a mirarlo,
sus ojos parecían menos inofensivos ahora, como dos faros que me guiaban hacia un abismo. Había algo en el que prometía respuestas. Me agaché lentamente, sintiendo que el frío dejaba una estela helada sobre mi piel. Lo tomé entre mis manos. No tenía una explicación lógica, pero en ese momento, sentí que debía hablarle. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Momentos después, un crujido resonó detrás de mí. Volteé, asustada. No esperaba la respuesta del muñeco, pero mi cuerpo me instó a mantener la mirada fija en el espejo. La sombra se había movido más cerca, y ya no eran solo sus ojos los que me observaban, sino su ilimitado deseo de atrapar algo o a alguien. Una oleada de determinación me atravesó. No podía quedarme ahí, inmóvil. Agarré el muñeco y caminé hacia el espejo. La figura sonreía, desafiante. Sentía que la conexión entre nosotros se multiplicaba. No sabía si me estaba volviendo loca, pero tenía que conocer el secreto de esa habitación. Dímelo, grité. En respuesta, la figura parecía reírse aún más. Entonces, el suelo volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Un nuevo golpe resonó, más fuerte que los anteriores, y la tela blanca que cubría un objeto cerca de mí se movió, como si algo quisiera salir de debajo. Alcé la tela con nerviosismo. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una antigua caja de música, polvorienta y desgastada. Todo en mí sabía que este no era un simple objeto. El rocío de humedad que emanaba parecía misterioso, como si contuviera recuerdos olvidados. La figura en el espejo se desvaneció, pero su risa continuaba, resonando en mis oídos. ¿Era esta caja parte del juego? Sin pensar más, abrí la caja. Tan pronto como lo hice, una melodía comenzó a sonar, suave y melancólica, pero con un toque oscuro. Los ecos de la música llenaron la pequeña habitación. La sombra en el espejo reapareció, esta vez más definida. Comprendí que algo dentro de mí había respondido. Miré al muñeco, y su expresión había cambiado. Ya no era inofensivo. Ahora parecía animado. Carla, sigue el ritmo, susurró el muñeco. Esa voz, tan suave pero amenazante, me atrajo. La melodía era hipnótica, y me sentí como si flotara. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de mí, tejiéndose en un patrón que me invitaba a unirme a su juego. ¿Qué estaba sucediendo? La caja de música parecía tener conexión con la figura. No tenía otra opción. Debía jugar, pero justo cuando la melodía alcanzó su clímax, la sombra se abalanzó hacia mí. La habitación temblaba, el reloj sonaba más fuerte. Estaba atrapada en un ciclo de terror, y el juego había comenzado para siempre. Entonces todo se oscureció. Capítulo 7. El vacío que seguía a la oscuridad era abrumador. No sabía si había perdido la conciencia o si simplemente había sido consumida por las sombras. Un instante después, la melodía se desvaneció, dejando un silencio denso y asfixiante en el aire. El frío se había intensificado, y me rodeaba como un abrazo helado. Intenté abrir los ojos, pero algo me lo impedía. La presión se acumulaba en mi pecho, y sentí como mi corazón latía con fuerza. Necesitaba moverme, escapar. Finalmente, un destello de luz rompió la negrura, iluminando la habitación. Me di cuenta de que había caído al suelo, empujando el muñeco a un lado. Me levanté con torpeza, mirando a mi alrededor. La caja de música estaba allí, pero había algo diferente en ella. Las notas parecían fluir en el aire, surgiendo de las sombras que aún se anidaban en las esquinas. Respiré hondo, tratando de calmar la bioquímica del miedo que corría por mis venas. Sin embargo, mis sentidos estaban al máximo. Escuché el crujido de la madera y un suave murmullo. Reconocí la voz suave del muñeco, ahora sin la amenaza del tono de antes. Carla, hay más cosas escondidas aquí, dijo. Me acerqué al muñeco, perpleja. Su propia existencia había cambiado de forma tan drástica. No sabía si debía confiar en él, pero mi curiosidad triunfó sobre el instinto. ¿Cómo?, pregunté, sintiéndome un poco ridícula hablando con un muñeco. Necesitas abrir la puerta. Hay respuestas más allá de ella. Una puerta oscura se había materializado en la pared, como si siempre hubiera estado allí esperando este momento. Mis manos temblaban al acercarme.
Estaba entrelazada en un sentido de peligro y determinación. Tal vez era el punto en el que mi vida había tomado un desvío irreversible. Cuando llegué a la puerta, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Apoyé la mano sobre el frío metal del pomo. No hay vuelta atrás, susurré, sin nada más que ese muñeco como compañía. Al girar el pomo, un fuerte viento surgió detrás de mí, empujándome hacia adentro. La puerta se abrió con un chirrido que resonaba en todo mi ser. Más allá, se extendía un oscuro pasillo, lleno de sombras que parecían hablar en susurros incomprensibles. Justo antes de cruzar el umbral, el muñeco me gritó: no olvides el juego, Carla. No todos los que juegan vuelven. El aliento se me detuvo ante esas palabras. Entonces, en un acto casi instintivo, atravesé la puerta. El aire se volvió denso, y sentí como si todas las sombras estuvieran observándome, esperando. Los ecos del pasado retumbaban a mi alrededor. Recorrí el pasillo, cada paso resonando con un chisporroteo de advertencia. Cuando llegué a un nuevo umbral, vi dos caminos. Uno estaba iluminado con una luz tantalizante, mientras que el otro se adentraba en la total oscuridad. La elección era mía. Opté por el camino iluminado. Sabía que llevaba a un lugar donde podría encontrar respuestas. Pero en el momento en que crucé a la luz, el suelo tembló de nuevo, y la risa retumbó en el fondo de mi mente. La sombra seguía presente, más cerca que nunca. Sabía que el juego apenas había comenzado. Y mientras avanzaba, una nueva pieza del rompecabezas captó mi atención en el suelo. Era otro muñeco, este más grande y con una sonrisa aún más siniestra. Ahora, mi corazón estaba preparado para enfrentar lo desconocido, porque en esta nueva etapa del juego, me di cuenta de que había más en juego que mi propia vida. Los ecos de la música empezaron a sonar de nuevo, pero esta vez, ¿en qué dirección llevarían a mis pasos? Capítulo 8. Sentí un nudo en el estómago mientras observaba al muñeco más grande, que yacía entre sombras y destellos de luz. Su sonrisa era inquietante, como si supiera algo que yo desconocía. Me agaché lentamente, dueña de una mezcla de temor y curiosidad. Los ecos de la melodía resonaban con más intensidad, creando un ritmo pulsante en mi interior. ¿Qué eres tú?, pregunté, mis palabras saliendo apenas como un susurro. Soy el hilo que te conecta a la verdad, respondió el muñeco con una voz profunda y resonante. ¿Estás lista para jugar? ¿Jugar? ¿Qué juego? La desconfianza se mezclaba con la adrenalina. Miré a mi alrededor. El pasillo parecía cerrarse, como si las paredes estuvieran ahora más cercanas, y la luz que había encontrado comenzaba a desvanecerse. Hay 3 pruebas que debes superar. Por cada momento extraño que vivas, una pista se revelará. Pero ten cuidado, Carla, no todos los que comienzan este juego pueden terminarlo. La risa resonó nuevamente, y sentí que una brisa fría recorría mi piel. Vacilé, pero no podía dar marcha atrás. Aferré con fuerza el muñeco en mis manos. Estoy lista, dije, más convencida de lo que realmente me sentía. El muñeco sonrió otra vez, y el suelo tembló justo antes de que todo comenzara a girar. Cuando el mundo se estabilizó a mi alrededor, me encontraba en un entorno que no reconocía. Era una habitación que parecía sacada de un sueño, muebles cubiertos de polvo, una luz tenue titilando en el techo, y un aire denso, cargado con la fragancia de lo desconocido. Observé el espacio y me di cuenta de que había un espejo en la pared frente a mí. Su cristal era oscuro, a pesar de la luz que lo iluminaba tenuemente. Cada paso que daba hacia él parecía resonar en mi cabeza, culpa o miedo, no estaba segura. Al acercarme, supe que debía mirarme a mí misma, pero había algo mucho más inquietante. En el reflejo, no solo veía mi imagen. Allí estaban las sombras, danzando detrás de mí. Miré sobre mi hombro, pero no había nada allí. Esta es la primera prueba, dijo el muñeco desde alguna parte de mi mente. Reconoce lo oculto en ti. La imagen en el espejo comenzó a cambiar. Mi reflejo sonrió de una manera burlona, sacudiendo la cabeza con lo que parecía desdén. Mi respiración se agitó, y ya no me veía a mí misma, sino una versión distorsionada que se mofaba. ¿Quién eres?, grité, pero mi voz retumbó y se perdió en el aire.
Soy el miedo que no has enfrentado, respondió la imagen, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces, comprendí que esa era una parte de mí que había ignorado. Mi incapacidad para enfrentar lo oscuro, lo desconocido. Debes aceptar tu miedo para avanzar, insistió el muñeco. Si no, quedará atrapada aquí contigo. Una angustia palpable surgió en mi pecho. Sabía que debía enfrentarlo. Está bien, murmuré a la extraña figura en el espejo. No te tengo miedo. Pero, mientras me repetía esas palabras, las sombras empezaron a moverse más cerca. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí, tan suave y lejano que me hizo estremecer. Carla, la voz era familiar, como un eco de mi pasado. Pero no podía girar. No podía perder de vista a la figura en el espejo. La habitación comenzaba a cerrarse, y las sombras ya no bailaban, sino que avanzaban decididamente hacia mí. El juego había comenzado, y la prueba apenas se revelaba. Tenía que desentrañar este misterio antes de que me tragara la oscuridad. ¿Cómo podía escapar de esta extraña trampa sin perderme en el proceso? La tensión se acumulaba, y supe que el tiempo se estaba agotando. ¿Cuántas oportunidades tendría antes de ser arrastrada hacia lo desconocido? Entonces, la risa del muñeco resonó nuevamente en mi mente mientras el espejo se oscurecía más. Había algo más que descubrir, algo que me haría avanzar. Pero el peligro de perderme a mí misma nunca había sido tan palpable. Capítulo 9. La habitación era ahora un laberinto de sombras, y mis reflejos se distorsionaban en el cristal oscuro. Sentí que el aire se tornaba más pesado, como si me empujara hacia atrás. Los murmullos se multiplicaban, llenando mi mente con una cacofonía de voces conocidas y extrañas. Carla decía una, ¿por qué no nos miras? Sugería otra. Cállense, grité, pero mis propias palabras solo reverberaron en las paredes polvorientas. La figura en el espejo seguía sonriendo, y algo en su mueca me hacía querer retroceder. Decidí que no quedaba otra opción. Tengo que enfrentar esto, pensé. Me acerqué al espejo, aunque sentía que un par de manos invisibles intentaban retenerme. Tenía que reconocer lo que había estado ocultando. Soy un error, dijo el reflejo, pero no era solo una afirmación, era un eco de mis inseguridades. Soy cada vez que te sientes menos, cada vez que te escondes detrás de una sonrisa. Me costaba respirar. No eres yo, protesté, intentando aferrarme a la parte de mí que sabía que era real. Eres solo un reflejo. Pero la sombra que me observaba parecía más sólida ahora, apoderándose de mi pánico. El muñeco en mis manos comenzó a temblar. Acepta tu miedo, insistió una vez más en mi mente. Esa simple frase se convirtió en un mantra. Está bien, murmuré, dejando que mi voz temblorosa atravesara el espacio. Si soy un error, también soy algo más. He cometido fallos, pero eso no me define. Por eso no quiero seguir ocultándome. Mis palabras resonaban, y por un momento, la figura pareció vacilar. Fue entonces cuando, con un gesto casi involuntario, toqué la superficie del espejo. Para mi sorpresa, la textura era fría y me hizo estremecer. Tú eres la que nunca se amó a sí misma, gritó el reflejo en un último intento por hundirme en la desesperación, pero en lugar de retroceder, decidí mirar más de cerca. En ese instante, las sombras se detuvieron, como si esperaran mi respuesta. Cuando volví a mirar a mis ojos en el espejo, la demostración de fuerza pareció debilitar su burla. No tengo miedo a mirar lo que soy, dije con más poder. Al instante, el espejo chisporroteó y una luz brillante emergió del cristal. Mi reflejo comenzó a desvanecerse y, con él, las sombras que me asediaban. La habitación se iluminó gradualmente, y con cada destello, sentí que me liberaba de mi pasado. Un zumbido llenó el aire y, de repente, la habitación se transformó. Los muebles cubiertos de polvo se desplazaron hacia un lado. Las paredes se alzaron, revelando símbolos antiguos que parecían contar historias olvidadas. Había una puerta al final, y sabía que era mi camino hacia la siguiente prueba. Bien hecho, resonó la voz del muñeco, esta vez más distante, como si hubiera hecho su trabajo. Ahora, la siguiente prueba te espera. Pero recuerda, no todas las verdades son agradables. Con el corazón latiendo velozmente, caminé hacia la puerta.
Al abrirla, una ráfaga de aire helado me recibió con un aviso claro: esto apenas estaba comenzando. Entonces escuché esa voz familiar nuevamente, más clara que antes. Carla. Era una llamada que resonaba en mi mente, una mezcla de aliento y súplica. ¿Qué quieres?, respondí, ahora enfrentando no solo el eco de mis miedos, sino algo más tangible que quizás había evitado. Detrás de la puerta, un nuevo desafío me aguardaba, y mientras cruzaba el umbral, sentí que el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo final. Las sombras se desvanecieron lentamente a medida que cruzaba el umbral de la puerta. Me encontraba en un nuevo espacio, una sala amplia. En el centro, un oscuro círculo marcado en el suelo parecía vibrar con energía. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, como un recordatorio de que estaba atrapada en este juego del que no podía escapar. Las paredes estaban cubiertas de imágenes retorcidas, momentos oscuros de mi pasado. Instantáneamente, sentí que aquel lugar reflejaba tanto la lucha como la angustia que había tratado de ignorar. «Bienvenida, Carla», susurró una voz. Era la sombra nuevamente, aunque no podía verla del todo. «Aquí, debes enfrentarte a lo que más temes». La sensación de estar observada regresó, y sabía que debía actuar. Me arrodillé sobre el círculo y cerré los ojos, dejando que las memorias fluyeran. Susurros de risas, gritos reprimidos, y palabras olvidadas se agolpaban en mi mente. No podía dejar que el pánico me consumiera. «Basta», grité, tratando de respaldar mi voz con la fuerza que me quedaba. Fue entonces cuando el círculo comenzó a brillar, cada imagen maleándose, transformándose en algo tangible. En la distancia, vi a mi vecino emergiendo de las sombras, su expresión más gélida que nunca. Su mirada penetrante era como una advertencia, y de alguna manera, sabía que aquel encuentro solo era una parte de un enigma mayor. No era solo el vecino quien representaba el terror, también era el reflejo de mis propios miedos. Me acerqué a él con determinación. «¿Qué has hecho?», le pregunté, sintiendo cómo los ecos de mi voz chocaban contra las paredes. «¿Por qué todos desaparecen?». En su silencio, comprendí que no obtendría respuestas agradables. Sin embargo, no estaba aquí para buscar alivio, sino para enfrentar lo que había en mí. Recordé las palabras del muñeco, sobre cómo aceptar mi miedo era el primer paso para recuperar mi vida. En el instante que decidí reconocerlo, el círculo en el suelo brilló con una intensidad abrumadora. «Atrévete a mirarte», gritó la sombra, cada palabra resonando como un eco de mi propia lucha. Abrí los ojos y miré dentro del círculo. En él vi mi reflejo, no solo de mis miedos, sino de mis luchas y victorias, mezcladas en una confusión de colores. Este era el camino hacia la verdad, pero, en ese instante, algo cambió. El suelo tembló y pude sentir un grito colectivo emergiendo de aquel círculo. Era como si las viejas memorias que había enterrado quisieran salir. La risa del muñeco resonó de nuevo en mi mente: «Este es tu juego, Carla. No todos los que juegan vuelven». Miré a mi vecino, y la risa se hizo más fuerte. Entonces, todo giró en un torbellino de luz. Fue como rescatar una parte perdida de mí. La oscuridad disminuyó, pero no estaba sola. Quedaba un eco persistente de preguntas sin respuesta, una sensación incómoda de que mi lucha aún no había terminado. Mientras el círculo se deshacía, caí al suelo. Lo que había enfrentado no lo sabía, pero algo en mi interior se sentía diferente. Nunca regresé a esa casa. Me mudé a un lugar donde la luz era más brillante, pero aún no puedo arrancar el eco de la risa o la sensación de su mirada. A veces, camino por el vecindario y veo a mi vecino en su porche, como siempre. Me pregunto si él es real, si lo que experimenté fue justo un desquiciamiento de mi mente. Pero, al final, me doy cuenta de que el verdadero terror podría ser que nunca lo sabré. Nunca he vuelto a mirar al espejo.